Muy buenas tardes, es un gran gusto para mí estar con ustedes en esta jornada, siempre convocada todos los años por nuestro querido amigo el doctor Luis Vázquez, que ha tenido esta permanente preocupación por mantener ambiente académico, foro de discusión, también, ¿por qué no?, de carácter político genial, y sobre todo un espacio para renovar la amistad, porque y para algo al final sirven estas cosas, como escuché al doctor Carlos Serra alguna vez mencionar, es para ser amigos. Y la amistad, él decía, es ese tipo de virtudes que no pueden faltar en ninguna sociedad, porque pueden sustituir a cualquiera, pero sin ella es imposible vivir. Entonces, estoy en un ambiente de amigos, con un tema, digamos, que es algo de día a día del notario, que es algo que lo involucra en su actuación permanente y en su responsabilidad personal. Como ya anunciaron, el tema que voy a tratar es la función notarial y la ley 3730. A ver, recordemos algunos aspectos de la función notarial. Como sabemos, tiene una doble dimensión. La función notarial se desarrolla desde una competencia que se nos asigna por el Estado y por lo tanto es una función pública, pero a la vez es una función que se ejerce desde el ejercicio liberal de la profesión de notario, es decir, estableciendo con nuestros clientes relaciones contractuales de prestación de servicios y sujetándonos pues a deberes que nacen precisamente de esa vinculación, de una vinculación directa y personal entre notario y cliente. Por lo tanto, desde el inicio de la función hay una tensión muy fuerte, hay una dinámica muy poderosa, porque por un lado el Estado está siempre tentado de querer convertir al notario en un auxiliar de sus muchas tareas, y esas tareas ajenas son en la mayor parte de los casos a lo que es la esencia de la labor notarial. Y por el otro, los notarios mantenemos permanentemente un deber de lealtad, un deber de, digamos, ser dignos de la confianza de nuestros clientes, y este deber de lealtad se expresa con el secreto profesional como cimera de todo el esfuerzo que el notario hace por corresponder a esta confianza que él deposita. Pero ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que en razón de la ineficiencia del Estado para ejercer un adecuado control de la licitud de las operaciones comerciales y empresariales de aquellas personas que quieren disfrazar con un velo de juridicidad lo que en realidad son operaciones clandestinas de lavado de activos, producto del narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y otras modalidades delincuenciales por todos conocidas. En razón de todo ello, repito, se nos ha recargado a los notarios, se recarga a los notarios con una serie de actividades que no se limitan al control de legalidad, que es propio de la función notarial, sino que convierten al notario en un informante, en un fiscalizador, se lo hace responsable de manera administrativa, civil y hasta penal, incluso hasta de reales o aparentes diligencias en esta nueva carga administrativa que se ha venido acrecentando día con día. Hay que señalar también que en algunos muy contados casos se ha implicado a algún notario señalando que pertenece o colabora con mafias, como las indicadas anteriormente. Pero sin duda, aún en el caso que se presente una situación muy excepcional, que incluso tendrá que demostrarse fehacientemente en un proceso penal, no puede justificarse de ninguna manera que se levante un manto de sospecha sobre los notarios del Perú, que con sacrificio y apego a la juridicidad constitucional más estricta se esfuerzan por cumplir lo esencial a la función del notario: la prevención del conflicto mediante la redacción imparcial de los instrumentos con fe pública, que en sí contienen actos o negocios jurídicos entre privados. Aquí quiero hacer un alto para expresar con muchos de los colegas del Perú que se manifiestan en el mismo sentido el rechazo y desagrado ante la falta de respeto a la institución notarial en procesos penales en los que sin criterio alguno que valide tal decisión se dictan medidas de detención contra notarios solo por haber cumplido su función. Esto debe merecer el rechazo del notariado en general,
porque en algún momento reflexionaba, recordando el tristísimo caso de uno de nuestros más ilustres notarios, el doctor Héctor Rodríguez Domínguez, que fuera injustamente detenido durante un largo periodo de tiempo solo por cumplir su deber, que en la base de todos los principios notariales se encuentra el respeto al notario, porque el notario, con su actuación callada y discreta, desde el inicio de nuestra existencia como nación, desde todos los tiempos en que hemos ido desenvolviendo nuestra identidad, ha estado presente. Y sin duda, de todos los que en los estamentos jurídicos desarrollan su función, es el más caracterizado y aquel que ha dado menos escándalo, menos que hablar en la opinión pública. Y por lo tanto, actitudes ligeras de jueces que ordenan mandato de detención sin reflexión ni control deben ser rechazadas no solo por los notarios, sino también por nuestros órganos gremiales. Volviendo al tema, vivimos en un país todavía demasiado desigual, con un gran centralismo vinculado, como todos sabemos, a la preponderancia de la capital en relación al resto del país en temas económicos, demográficos, comerciales, pero aunado a la superposición de pequeños centralismos de las grandes ciudades en relación a los poblados más pequeños, más apartados. Por eso, las normas de bancarización obligatoria se vuelven de muy difícil cumplimiento en lugares alejados de los grandes centros urbanos, por la carencia de entidades bancarias, volviendo engorroso y complicado el cumplimiento de estas obligaciones y esta fiscalización por el notario, en perjuicio en definitiva de las personas que deben trasladarse a zonas alejadas de sus viviendas para poder cumplir con la bancarización. La semana pasada estuve en Soritón, allí donde una amiga mía, la doctora Marisabel Acosta, ejerce su función de notaria desde hace ya más de 20 años. Caminando por las calles de Soritón, me di cuenta que no había una agencia bancaria. Le preguntaba, ¿hay aquí institución bancaria a la que puedan recurrir las personas para cumplir con la bancarización? No hay ninguna. Y esto evidentemente no solo perjudica a las personas, de hecho lo hace muy gravemente porque tienen que trasladarse a otros lugares alejados para cumplir con estos deberes, sino que además perjudica a la propia notaria, porque evidentemente si van a ir a un lugar donde hay agencias bancarias y ahí hay notarios, se quedarán allí para hacer la operación. Entonces, yo creo que por un tema de simple coherencia, si se va a obligar a una bancarización forzosa, pues deberían forzar también a las agencias bancarias a que pongan puestos locales para que atiendan en todo sitio donde existan notarios, porque si no se está introduciendo una indudable discriminación y esto no debe tolerarse. En todo este marco, como nosotros sabemos, se promulgó la ley 30-730, denominada ley que modifica los artículos 3, 5 y 7 del texto único ordenado para la lucha contra la evasión y la formalización de la economía, y que precisamente esta norma modificatoria versa sobre supuestos en que tienen que usarse medios de pago bancarios de manera obligatoria, norma que ya todos conocemos, ha entrado en vigencia el 21 de agosto del presente año. Como novedad legislativa, el artículo 3 del texto ordenado ahora señala que el pago de sumas de dinero de las siguientes operaciones por importes iguales o superiores a 3 unidades impositivas tributarias, inclusive cuando se realice parcialmente, es decir, aunque no se haya pagado íntegramente el valor de lo establecido, sino una parte que sea inferior al monto de las 3 UITs, solo puede ser efectuado utilizando medios de pago bancarios previstos en esta ley en los siguientes casos: A. Constitución y transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles. B. Transferencia de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. Y C. Adquisición, aumento y reducción de la participación en el capital social de una persona jurídica. Recordemos, como ya sabemos todos, que el valor de la unidad impositiva tributaria para el presente año se ha fijado en 4.150 soles, por lo que este artículo rige para toda transacción
que supere la valla de los 12.450 soles, aun cuando se cancelen montos inferiores productos de pagos parciales. La referencia a derechos reales sobre bienes inmuebles nos remite a números clausus establecidos en nuestro Código Civil: propiedad, usufructo, uso, habitación, superficie, servidumbres, hipoteca, anticresis. Por lo tanto, hay que señalar de entrada, se encuentra expresamente excluido el arrendamiento inmobiliario. Se incluyen en la norma, además, los actos de transferencia de propiedad y constitución de derechos sobre vehículos nuevos o usados, así como dijimos ya, adquisición, aumento y reducción de participación en el capital social de las personas jurídicas. En todos estos casos, los actos a título oneroso que superen la valla de los 12.400 soles, 50 soles, perdón, solo podrán ser formalizados por los notarios cuando se utilicen medios de pago bancarios, excluyéndose el uso de efectivo para tales fines. Recordemos en la base de nuestra teoría que, en virtud del principio de título auténtico o de instrumentación pública, los documentos que se remiten al registro para su calificación en orden a lograr la inscripción de actos o derechos que contengan tales actos como los que hemos mencionado, es decir, constitución de derechos reales, por ejemplo, deben contar con fe pública original. Y sabemos muy bien que, tratándose de las relaciones jurídicas de derecho privado, es el instrumento protocolar y en particular la escritura pública el documento naturalmente apto para tal fin en los países de herencia romano-germánica o latina, no solo por la fe pública que la ley les confiere, sino antes que nada por la intervención conformadora y precautora del notario. Quisiera hacer una pequeña digresión. Muchas veces se insiste a nivel del ambiente académico notarial en que lo que da la dignidad al instrumento público y aquello por lo que debemos luchar es su situación jurídica de contener actos con fe pública originaria. Y es verdad que la fe pública originaria se puede considerar la conquista más importante del desarrollo evolutivo del notariado. Pero antes que el instrumento está el redactor del instrumento, el notario que surge en la historia del derecho como un redactor jurídico especializado, como un jurista, como un tercero imparcial, como un celoso guardián de la legalidad, como un preventor del conflicto. Esta es la esencia de la función notarial y es por esta intervención de excelencia del notario es que en determinado momento de la historia, siglos XIII, XIV, el documento notarial empieza a ser dotado de fe pública originaria por la sola autorización del notario. ¿Qué quiero señalar con esto? Que nuestros documentos notariales, por supuesto, hay que luchar porque su situación de privilegio como documentos contenedores de fe pública y su inherencia en el protocolo se sigan manteniendo y estableciendo como título auténtico. Pero no olvidemos, queridos amigos, que precisamente es la dignidad de la función notarial, la justeza de su actuación, la calidad de su redacción, el control de legalidad celoso y precautorio que hacemos, lo que en el fondo justifica que el Estado tenga que ser siempre protector del instrumento público como garantía de la seguridad jurídica de nuestro país. Por lo tanto, es en estos instrumentos protocolares en los que los notarios nos vemos obligados ahora, conforme a la ley que estoy comentando, a exigir, cumpliendo el principio de legalidad que penetra toda nuestra función, el medio de pago bancarizado, lo que constituye, por tanto, la prohibición del efectivo para acreditar el cumplimiento de obligaciones literarias y abarca tanto nuestras escrituras públicas como las mal llamadas actas de transferencia de bienes muebles registrables o actas de transferencia vehiculares. En realidad, las tales actas no son actas, son escrituras, ¿no? Si usted revisa la llamada acta de transferencia vehicular, verá que tiene introducción, cuerpo, conclusión, que contiene un acto o negocio jurídico y que el notario rige
su actuación en relación a ellas con las mismas exigencias y formalidades de las escrituras públicas. Bueno, pero el nomen juris aquí ya antiguo es el de acta de transferencia, ¿no? Ya ahí nos atenemos. Bien. Y también nos resulta evidente, por tanto, que aquellos contratos en los que se entregan sumas de dinero son los que la doctrina denomina a título onerosos, como compraventa, diversas modalidades obligacionales, acciones en pagos, permutas con saldos a favor de una de las partes, transacciones, entre otras. Refiriéndonos ahora a los actos societarios, la norma hace mención a la adquisición de la participación del capital social de una persona jurídica. Como recordamos bien por nuestros estudios de derecho societario, la transferencia de acciones en las sociedades anónimas no constituyen actos inscribibles, aunque nada impide que las partes deseen formalizar una transferencia de acciones por escritura pública, siendo ello en realidad poco común. Si se pretendiera recurrir a la formalidad protocolar para formalizar una transferencia de acciones, estaríamos obligados a seguir la bancarización, cuando se supere el umbral mínimo establecido. Caso distinto es la transferencia de participaciones sociales en la sociedad comercial de responsabilidad limitada, por cuanto, como nosotros perfectamente sabemos, tratándose de una sociedad caracterizada como una sociedad de personas, en este caso siempre el registro debe estar dando a conocer quiénes son los dueños del capital social, y la forma en que esto se hace es a través de instrumentos públicos protocolares para la inscripción en el registro y su eficacia ante terceros, y por lo tanto en estos supuestos la escritura pública resulta obligada con esta obligación de bancarización si es que se supera el umbral de la valla de dinero antes indicada. Ahora, hablando del aumento de capital, como nosotros también sabemos, la ley societaria permite que el aumento de capital se acredite de otros modos por aportes dinerarios. Ahora, en los casos en que se recurra la forma del aporte dinerario para incrementar el capital, tendrá que presentarse el comprobante de depósito bancario. Ahora, esta norma ya existe, pero no por motivos de bancarización, sino como norma societaria en sí misma. Sin embargo, indudablemente queda ahora reforzada cuando se supera el monto de los 12.450 soles antes indicados. Bien, ahora, en realidad, hay una precisión que hay que resaltar porque nos dice que los sujetos obligados en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, en este caso los notarios, deben dejar constancia del cumplimiento de lo dispuesto en el respectivo acto jurídico y o instrumento público, siendo obligación de los clientes adjuntar la documentación respectiva que acredite el medio de pago utilizado. Si el cliente se niega a cumplir con esta obligación, el sujeto obligado, sin perjuicio de no efectuar la operación, deberá evaluar la posibilidad de efectuar un reporte de operaciones sospechosas. Bien, a ver, desde una perspectiva notarial nos queda claro que es en la conclusión de la escritura pública o del acta de transferencia en la que el notario debería dejar la correspondiente constancia del uso del medio de pago. Resulta que parece a mí imposible que si precisamente el notario se ha negado a realizar la operación porque no se cumple con la bancarización y por lo tanto no queda rastro documentario alguno de lo que se pretendió hacer desde el oficio notarial, se pueda formular un reporte de operación sospechosa si no tienes elemento alguno al cual puedas remitirte para tal fin. Es decir, tendría que ser un reporte de operación por lo que te dijeron, ¿no? Con los riesgos que eso indudablemente traería para el notario. Ahora, el artículo 5 considera como medios de pago válidos ahora los depósitos en cuenta, los giros, las transferencias de fondos, las órdenes de pago, el uso de tarjetas de débito y crédito expedidas en el país, así como cheques, remesas y cartas de crédito. Fíjense que no hay restricción, por ejemplo, para el uso de cheques expedidos por bancos extranjeros, aunque sin duda será imposible para el notario
realizar algún tipo de actividad para contrastar que sean auténticos, ni siquiera con un examen formal del mismo documento. Otro problema frecuente con que nos encontramos los notarios son las operaciones de depósitos y transferencias a través de Internet, en las que a veces se pretende presentar al notario una impresión hecha por el propio cliente, supuestamente que le ha llegado remitida por el órgano bancario. En tales casos, los notarios pueden exigir estados de cuenta expedidos por las propias entidades bancarias para minimizar los riesgos de documentación fraudulenta, porque si te presentan este documento diciendo aquí está la constancia de la operación bancaria que yo mismo he impreso en mi ordenador y del cual no tengo ningún tipo de, digamos así, evidencia o ni siquiera indicio de que sea real, entonces en un momento en que se judicialice el tema, se le puede decir al notario por qué usted no exigió un estado de cuenta, algún documento que tuviera siquiera algún viso de verosimilitud antes de aceptarlo como operación, como medio de pago bancario. Ingresemos ahora a la parte más cuestionable de la norma. En el artículo 7 se indica que el notario deberá señalar expresamente el instrumento público, le hace escritura, el medio de pago utilizado, siempre que tenga a la vista el documento que acredite su uso o, en su caso, de dar constancia que no se le exigió ninguno. Y, tratándose de documentos de transferencia de bienes muebles, registrables o no registrables, constatar que se ha insertado una cláusula en que se señale el medio de pago o que no se utilizó. Ahora, no me queda muy claro el concepto de documento de transferencia de bienes muebles registrables o no registrables. En el primer caso, los vehículos automotores, por ejemplo, el tema se resolvería con la inserción de la cláusula en el acta de transferencia protocolar. Pero en el caso de los no registrables, habría que entender que tal obligación opera, disculpen, cuando se solicita la extensión de un instrumento público a la escritura, aun cuando el acto no vaya a ser materia de inscripción. Luego, la norma precisa que en los casos ya reseñados en este artículo, el notario deberá verificar la existencia del documento que acredite el uso de medio de pago y consignar expresamente ello en el instrumento. De no utilizarse medio de pago, no formalizará el acto. La crítica expresión haya o no concluido el proceso de firmas que contiene este artículo, manifiesta un desconocimiento severo por parte del legislador de lo que es la doctrina notarial, porque es sabido por todos nosotros que el instrumento público protocolar no adquiere verdadera existencia jurídica hasta que no está autorizado por el notario. Entonces, lo que aparentemente quiere establecer la norma es que el notario ni siquiera debe empezar a extender el instrumento, aunque no lo llegue a firmar, si es que no se ve exhibido de manera rigurosa el documento de bancarización, el medio de pago. Y si lo hace, incurriría en responsabilidad, aunque no firme el instrumento, lo cual no se sostiene, como les he dicho, desde la perspectiva del derecho notarial, que indudablemente señala que el instrumento solo tiene existencia jurídica como tal cuando el notario lo ha autorizado, porque es la autorización del notario y no su impresión en el protocolo lo que le da virtualidad jurídica. Un aspecto de derecho sustancial a preguntarse acerca de cuál sería la consecuencia jurídica de extender un instrumento sin cumplir con la exigencia del medio de pago, más allá de la responsabilidad. Es decir, sustancialmente, ¿cómo afectaría esto al instrumento? ¿Acarrearía su nulidad? Se puede señalar que la norma de bancarización, desde una perspectiva de puro derecho civil, es una norma de orden público cuya obligación acarrea la nulidad del instrumento público, no del acto, evidentemente, pero sí del instrumento que lo contiene. No creo que un juez admite este tipo de razonamiento tan, digamos así, extremo. Sin embargo, lo que sí no nos cabe la menor duda, porque la propia ley lo va a decir, es que si tú, notario, lo haces, incurres en un gravísimo supuesto de responsabilidad administrativa. Y para que no nos quede ninguna duda, se señala que el incumplimiento por parte del notario lo hace merecedor de ser sancionado por
cometer la infracción disciplinaria tipificada en el inciso E del artículo 149b del decreto legislativo del notariado, que consiste en extender instrumentos notariales declarando actos, hechos, circunstancias cuya realización y veracidad no le consten, siempre que sea materia de verificación por el notario. Infracción calificada como grave y que se sanciona con la suspensión temporal del notario del ejercicio de la función hasta por 1 año y una multa no mayor a 10 UITs. ¿Qué quiere decir? Quiere señalar que se ha hecho una aplicación extensiva de la norma, porque la norma lo que dice es que el notario incurre en infracción cuando da fe de actos, hechos, circunstancias que no le constan, indicando que se ha producido. Pero en este caso, no es que el notario diga que se ha usado un medio de pago bancario que todavía no existe, simplemente también incurre en responsabilidad si simplemente lo pasa por alto. Entonces, esto no me parece acorde al principio de legalidad. Quiero hacer mención aquí a un oficio, el oficio 2934-2018 de la Superintendencia de Banca y Seguros, de fecha 20 de agosto del 2018, suscrito por Sergio Espinosa Chiroque como superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, que está dirigido a la notaria de Lima, Sofía O. de Pereira, y que se nos ha puesto en conocimiento de los notarios, y en el que este funcionario, este superintendente adjunto, precisa lo siguiente: respecto de las obligaciones contraídas antes del 21 de agosto del año 2018, fecha en que entra en vigencia la Ley 30730, no hay obligación de pago mediante el uso de medios de pago y, por ende, no resulta aplicable al notario las obligaciones previstas en el artículo 7. Ahora, la pregunta que sale sola es: ¿cómo puede el notario estar seguro de que la fecha de una minuta anterior al 21 de agosto del año 2018 refleja realmente una obligación contraída y que se presenta después de esa fecha, para en este caso prescindir de la exigencia del medio de pago en el momento de extender una escritura pública, por ejemplo, hoy? Sería necesario exigir que en todo caso las firmas consignadas en la minuta tengan fecha cierta, es decir, se haya certificado su autenticidad. Y mi opinión, más allá de lo debatible del tema y de lo opinable que pueda llegar a ser, es que sería aconsejable una certificación de firmas, porque más allá de poder argumentar basándose en la interpretación del superintendente, de admitirse indiscriminadamente la presentación de minutas con fechas privadas sin fe pública anteriores al 21 de agosto para eludirse el requisito del medio de pago, no me extrañaría que se termine considerando al notario como un cómplice de lavado de activos, con las funestísimas consecuencias que ello traería y que son del todo conocidas por ustedes. Otro aspecto adicional sobre el tema es: ¿cuál será el proceder de los notarios respecto a los otorgamientos de escrituras públicas, que son resueltos en sede judicial de manera favorable, cuando se pueda observar por el notario que la fecha de la demanda es posterior al 21 de agosto del 2018 y no se ha cumplido el requisito de bancarización o no se ha acreditado el medio de pago? Deberemos negarnos a la escrituración, alegando la imperatividad de la norma, con el riesgo de ser denunciados por desacato por la autoridad judicial, o debemos proceder con la formalización, señalando que lo hacemos en virtud del mandato judicial y salvando nuestra responsabilidad. La respuesta es difícil de dar, aunque lo prudente seguramente será intentar negarnos a cumplir con esta formalización, pero en todo caso tratando de evitar el conflicto con el juez, que como todos sabemos, por su propia identidad cuenta con imperio natural, facultad de la competencia, de la que carece el notario. Como reflexión final, no nos queda más que meditar acerca del difícil rol que cumple el notario en toda esta problemática, no solo de la lucha contra el lavado de activos, contra operaciones clandestinas que se disfrazan, sino contra lo que en alguna reflexión anterior he llamado quizá un poco cursivamente
la cautividad babilónica del notario. Estamos cada vez más oprimidos por obligaciones administrativas que desdibujan la función notarial para convertirlo en un auxiliar sin pago de la autoridad estatal en situaciones referidas a fiscalización de tributos, a información policial, a labor de tipo, en fin, de informante calificado, etc. Recordemos, por un lado, tenemos la obligación legal y deontológica de servir a nuestros clientes, facilitándoles la propia norma, señala, nuestro decreto legislativo del notariado señala que es obligación del notario facilitar la inversión nacional y extranjera, es decir, el notario no puede constituirse en una traba, en una barrera, en una rémora para el desarrollo de la economía. Pero aunque la ley no lo dijera, eso es esencial a la función. El notario no ha surgido en la historia para convertirse en un mercado cerrado de acceso y monopolista hacia el registro, no sé con qué finalidades protegerlos. Al contrario, el notario surge en la historia y se sostiene a lo largo de los siglos porque es útil, porque su intervención disminuye los costos de transacción, porque su intervención disminuye el conflicto, y esto le obliga a él a servir, a ser útil, que es sin duda lo mejor que se puede decir una persona al final de su vida. Esta persona sirvió, fue útil a los demás, y esa es la función del notario. Pero por otro lado, hay algo que sí es verdad. También desde el inicio de la función notarial, recuerdo, el Corpus Juris señala que el notario no puede apartarse de las normas que se dan para el desenvolvimiento de la actividad jurídica, porque el principio de legalidad, el notario es servidor de la ley, el notario se apega estrictamente en el desarrollo de su ejercicio al cumplimiento de la función de control de legalidad, yo diría más que de legalidad, de juridicidad, tanto en su aspecto constitucional. Pues bien, es natural que el notario tiene que colaborar con el Estado para purificar la actividad económica de la suciedad del dinero ilegal producto de la actividad delictiva. Eso es verdad. Más que nunca entonces se impone un deber de prudencia, de vigilancia individual y corporativa. Es decir, debemos actuar siempre asesorados y guiados por nuestros colegios y por nuestra propia junta de decanos de los colegios de notarios del Perú. Y no está de más, como siempre, encomendarnos a algún poder superior ni que creamos, para salir bien librados de este mar de peligros que constantemente nos acechan, y en este y en otros temas similares. Gracias por su paciencia.